La acción terapéutica del suero es eficaz en las 3 primeras horas después de la picadura y aún en la 4ª, pero no más tarde. El tratamiento específico debe aplicarse con toda celeridad, según lo demuestran estas experiencias. Pero el camino para el tratamiento patogénico o sistemático ha quedado abierto y será necesario encarar la futura investigación haciendo el estudio de la histo y fisiopatología respectiva. Preparar un suero de esta naturaleza en cantidades adecuadas es casi imposible. De ahí la importancia de la prevención, en la cual todos están en condiciones de contribuir mediante el orden, el aseo y el uso de insecticidas de acción residual, cuya acción se prolonga durante meses. Para conjurar el peligro del Oxoceles leta, es pues indispensable la cooperación del ciudadano común con la labor del médico e investigador. Pasó el Día del Patrimonio y lo festejamos en todo el país. Hemos dedicado Días del Patrimonio a arquitectos, médicos, artistas populares, manifestaciones culturales y cosas similares, pero nunca consideramos a la ciencia como un patrimonio de todo el país. Y pasan cosas como esta. Vemos una película que nos muestra que hace 70 años este país tenía un desarrollo científico que se desperdició, se reseteó, volvió casi a cero. Pasó una dictadura tremenda que demolió todo lo construido en materia de producción de conocimiento genuino, pero también pasa la democracia y no hubo en estos 40 años un esfuerzo estatal decidido para construir una política de Estado que impulse la ciencia, la tecnología y la innovación. En definitiva, para conocer al mejor Uruguay científico, tenemos que ver películas en blanco y negro. Pero hay ciencia a pesar de los pesares, hay mucha ciencia en Uruguay. Y hoy vamos a hablar de eso como cada semana. Encontraremos que tienen en común la elaboración de cerveza, una joyería, un sistema de calefacción y una fábrica de alimentos. La ciencia, por supuesto. Arrancamos el programa de hoy con nuestro salpicón. Un repaso breve por las principales noticias científicas de la semana. El Ministerio de Salud Pública informó sobre las variantes del SARS-CoV-2 que están circulando en Uruguay y la región. La mayoría de los virus de esta familia que circulan a nivel mundial son sublinajes de Omicron y por el momento ninguno es variante de preocupación. En 51 países y específicamente en la región está presente la variante EG.5 Eris, que según las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud no es de alto riesgo para la salud pública. Esta variante Eris, clasificada de interés por tener cambios genéticos que pueden afectar su transmisibilidad y o virulencia, también se detectó en Uruguay junto con la BA.2.86, clasificada como una variante bajo seguimiento. Los síntomas que producen son similares a los generados por Omicron: intenso dolor de cabeza, cansancio, dolor corporal, de garganta, fatiga, tos seca, fiebre. Ante la aparición de algunos de estos síntomas, haga la consulta en su prestador de salud. You do economic research, you have 3 pieces. Think of them as balls that I want floating up. El Premio Nobel de Economía, el último que se entrega en el periodo anual de premiaciones, distinguió este año a Claudia Goldin, profesora de Economía de Harvard, por sus estudios pioneros sobre la brecha de género. Goldin, de 77 años, es precursora en el análisis de la brecha de género. Recopilando archivos y datos de más de 200 años en Estados Unidos, logró mostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Fue Goldin quien puso en evidencia que el nacimiento del primer hijo es uno de los escollos que puede afectar la carrera profesional de las mujeres, pero no la de los varones.
En 1990, la experta publicó el libro Entendiendo la brecha de género, una historia económica de las mujeres estadounidenses, que es una obra icónica en la que ponía en tela de juicio buena parte de las explicaciones que se habían dado a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Claudia Goldin es la tercera mujer que recibe este galardón en la historia de los premios Nobel. Monje Bawendi, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA. Por otra parte, el Premio Nobel de Química reconoció el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos. Los investigadores que recibirán el reconocimiento son Monje Bawendi, Louis Bruce y Alexei Ekimov. Los puntos cuánticos son partículas diminutas de unos pocos átomos de diámetro cuyos electrones tienen un movimiento restringido. Esto afecta a la forma en que absorben y liberan a la luz visible, lo que permite obtener colores muy brillantes. El físico ruso Alexei Ekimov de Nanocrystals Technology en la década de los 80 fue el primero en describir en cristales los puntos cuánticos. Años después, el químico estadounidense Louis E. Bruce, de la Universidad de Columbia, determinó que los efectos cuánticos de las partículas que flotaban libremente en un líquido dependían de su tamaño. Y en 1993, el químico francés Monje Bawendi, del MIT, revolucionó la producción química de puntos cuánticos, creando partículas casi perfectas. Su aplicación es enorme y abarca desde la medicina a la recreación. Tal vez su uso más conocido sea el de las pantallas LED de última generación. La bioquímica Alicia Costabile, investigadora del Institut Pasteur de Montevideo y de Facultad de Ciencias, se encuentra haciendo una pasantía en la Universidad de Pensilvania, más precisamente en el laboratorio de Drew Weissman, científico estadounidense galardonado hace unos días con el Nobel de Medicina junto a la investigadora húngara Katalin Karikó. Ambos fueron distinguidos por sus aportes en el desarrollo de un nuevo tipo de vacunas que utilizan ARN como pieza clave para activar el sistema de defensas del cuerpo y combatir una enfermedad. Según narró Costabile, su estadía en el laboratorio de Weissman se enfoca en aprender todo el proceso de producción de vacunas de ARN mensajero desde su síntesis hasta la formulación final. Contó Costabile también que su trabajo servirá para fortalecer el equipo que integra en Uruguay, liderado por Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, que tiene interés en el desarrollo local de este tipo de inmunizaciones, ya que se trata de una tecnología muy versátil. Decíamos en el arranque que íbamos a hablar de industrias alimenticias. Vamos a hablar de algo que se llama pectina. Difícilmente, igual que nosotros, lo hayan escuchado nombrar antes. Sin embargo, es un componente fundamental de la industria alimenticia. Miren, en la industria citrícola, durante la producción de jugo comercial se generan grandes cantidades de desechos, al punto que se calcula que el 50% del peso total de los cítricos se transforma en basura, en desperdicio. Alexandra Perrone preparó este informe que vamos a ver ahora y tiene que ver con un proyecto de final de carrera en Facultad de Ingeniería y plantea el diseño de una planta de producción de pectina a partir de desechos de la industria citrícola. La pectina es un producto intermedio que posee, como vamos a ver ahora, un importante número de aplicaciones. La pectina es un producto intermedio que se utiliza para la fabricación de dulces, lácteos, jugos de fruta. También la utiliza la industria farmacéutica para la estabilidad estructural de ungüentos y cremas y también como espesante para productos para el pelo. En este informe de Sobreciencia vinimos hasta la Facultad de Ingeniería para contarles de un proyecto de investigación que plantea el diseño de una fábrica de pectina a partir de residuos de la industria citrícola. Nuestro proyecto es el diseño de una planta de elaboración de pectina a base de residuos cítricos. El proyecto surgió en sí en el marco de la tesis de grado de final de carrera de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química, donde los docentes proponen temas y según el interés y la experiencia de los estudiantes se van asignando a los grupos. Bueno, a nuestro grupo nos interesó este tema sobre la revalorización de un residuo
para poder obtener así un producto de mayor valor agregado como es la pectina. La pectina se utiliza como un aditivo alimentario que da como estabilizante, gelificante, aporta textura, mejora la textura de los alimentos, que como alimentos pueden ser mermeladas, jaleas, yogures, jugos de fruta. Químicamente, la pectina es un carbohidrato, más específicamente es un heteropolisacárido. Bueno, en Uruguay toda la pectina que se consume se importa. No hay producción nacional de pectina. La industria citrícola acá en Uruguay aproximadamente procesa unas 300.000 toneladas de cítricos, que pueden ser entre limón, naranja, mandarina, pomelo, y aproximadamente un 20% de esa cantidad se destina a la industria para elaboran concentrados de jugo y otros productos. Nosotros nos comunicamos con una empresa que elabora concentrados de jugo de cítricos que procesan 10.000 toneladas de naranja y 60.000 toneladas de limón anuales. La elaboración de concentrados genera un 50% de residuos en la naranja y un 66% de residuos en el limón. Lo que nos daría en esta empresa, solo en esta empresa, está generando 5.000 toneladas de residuos de naranja y 40.000 toneladas de residuos de limón. Entonces, nuestro proyecto lo que propone es tomar aproximadamente un 20% de los residuos de limón que esta empresa genera y transformarlos en pectina, que aproximadamente en números sería unas 8.000 toneladas de residuos de limón para producir 300 toneladas de pectina. En Uruguay se importan aproximadamente 40 toneladas anuales de pectina. A donde apunta el proyecto más que nada es a exportar. Por ejemplo, en Argentina se importan 700 toneladas de pectina al año para su industria. Entonces apuntamos más a exportar a países vecinos. Algunos otros datos que nos dejaba Alexandra Perrone sobre este informe. La cáscara del limón y de otros cítricos es la materia prima principal de la que se extrae el mayor porcentaje de pectina, y estamos hablando de entre un 20 y un 35%. Pero también se puede utilizar la cáscara de manzana o incluso la pulpa de la remolacha, pero allí el porcentaje no solo es menor, sino que también es una pectina de un color más oscuro que a veces conspira contra los alimentos en los que se le quiere aplicar. El 85% de la pectina que se usa en todo el planeta se produce a partir de las cáscaras de cítricos, sobre todo limones, limas y naranjas. En la segunda parte del informe, que como decíamos preparó Alexandra Perrone, la entrevistada Milagros Cervino nos cuenta cómo es el proceso de fabricación de pectina según lo plantea en su proyecto. Para producir la pectina en sí, el proceso consiste en una hidrólisis ácida, donde la pectina se extrae de la pared vegetal y se solubiliza en el medio. Luego se filtra para extraer todo lo que es la fibra insoluble y pasa a la extracción, la separación de la pectina del medio, realizando una precipitación con etanol. La pectina se seca, se muele, es un polvo, y luego ese polvo se envasa para asegurar su vida útil. Lo que necesitaría una fábrica de pectina es principalmente un gran secador para poder asegurarte la disponibilidad de materia prima durante el año, y después necesitas reactores, que son grandes tanques donde se haría la hidrólisis ácida y la precipitación. Después, otros equipos que se utilizan son para optimizar el proceso, que es un evaporador que lo que hace es disminuye la cantidad de etanol que se necesita en la precipitación, y una centrífuga que para disminuir
los costos de secado posteriores de la pectina. Los próximos pasos del proyecto es evaluar los costos y los beneficios que tendría esta planta en Uruguay y poder ver si es rentable o no realizarla. El objetivo en sí del proyecto es tomar algo que era un residuo que parecía prácticamente inútil y convertirlo en un producto que tiene mucho más valor. Esto es un cambio de una economía lineal que consiste en extraer, consumir y descartar, y pasar a algo que es una economía circular, donde el impacto ambiental es mucho menor y fomenta la sostenibilidad en el tiempo de los procesos. Que agregarle a las últimas frases de Milagros Cervino, ¿no? Un modelo, si se quiere, a una escala relativamente moderada, que nos muestra un camino, cómo el conocimiento aplicado, como la ciencia, en este caso puede revalorizar la mitad de lo que es el descarte de una producción muy intensa como es la de productos derivados de los cítricos en Uruguay. Nada, eso, lo que decíamos en el arranque, la ciencia es la palanca, pero hay que apoyarla, hay que desarrollarla. Primera pausa, a la vuelta, de alguna manera seguimos en lo mismo. La ciencia aplicada a agregarle valor, en este caso a otro producto que no falta en ninguna mesa. Ya volvemos. Puede quedarse con las viejas fórmulas, con las viejas ideas que más o menos dan resultado y ver cómo con el tiempo van perdiendo eficacia o son superadas por otras nuevas, o apostar al conocimiento, a la innovación, la creatividad, sumar intuición a veces, un golpe de suerte y mucha ciencia aplicada y tratar de avanzar. Y hay un montón de gente que, a pesar de que la coyuntura económica tal vez no sea la mejor para ellos, que sigue apostando desde la producción de cerveza a sentarse, a juntarse con quienes investigan y de esa manera buscar nuevos sabores, nuevas técnicas, nuevos productos que permitan encontrar nichos de mercado inexplorados. ¿Hay experiencias exitosas en Uruguay? Algunas. Hay experiencias exitosas en la región, unas cuantas, y algunas de exportación, como hemos podido ver en estos días. Estamos hablando de lo que fue el saldo de las primeras jornadas de ciencia y tecnología en la cerveza de Uruguay, que se organizaron desde Facultad de Química, puntualmente del área de enología y biotecnología de las fermentaciones, y vamos a recibir a quien anduvo destapando botellas durante todo el fin de semana. Es la doctora Unas cuantas. Karina Medina, profesora adjunta del área. Bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. ¿Cuántos años con la cerveza? 8. 8, porque una de las cosas que escuchamos durante la actividad es que en realidad, como mucha gente del área de enología, de enología y biotecnología, arrancaste por el vino. Exactamente, trabajé originalmente en una bodega, luego ya haciendo investigación en Facultad de Química, en el vino, hasta que terminé la tesis de doctorado y ya dije, bueno, todo bien, pero seguimos con el vino, pero bueno, quería incorporar una nueva línea, digamos, de investigación y ahí empezamos a incursionar en la cerveza, sí. A ver, uno puede pensar en un producto que es más o menos incambiado a lo largo del tiempo, la cerveza industrial de las grandes fábricas que justamente tienen esa garantía de que en general uno sabe que va a abrir la botella y va a tener la misma cerveza de hace 20 o 30 años, o empezar a innovar. El tema, claro, que el productor no tiene herramientas para innovar y ahí aparecen ustedes. Exactamente, ahí está. Que es una de las cosas que más pide el sector cervecero en general, quizás con más hincapié en el artesanal, en tener como un diferencial, algo que los diferencie a nivel local, regional, a nivel país, y bueno, y ahí es donde entra Laudelar en este caso con investigación, innovación y desarrollo, ¿no?
generar conocimiento, transferirlo justamente al sector y que el sector además se apodere de él, ¿no? Lo sienta como propio y bueno, y lo empiece a aplicar en sus cervecerías puntualmente. Sí. ¿Por dónde van los principales aportes? A ver, para orientar un poco más la pregunta. Dentro del área ustedes tienen una gran tradición en el trabajo de levaduras, en detección de nuevas levaduras, candidatas, bueno, tratar de traerlas del lado salvaje y domesticarlas a las que son útiles, pero también se me ocurre que debe haber posibilidad de aportar en la manera de utilizar otros compuestos, de mejorar los procesos. ¿Por dónde están las líneas más fuertes de interacción entre ustedes y los productores? Bueno, esa sin duda la de mejorar la fermentación, por esto que tú decías de las levaduras. Y hoy en día otro de los puntos fuertes es el estudio de lo que es la vida útil del producto. O sea, la cerveza, a diferencia del vino, no es que cuanto más viejo es mejor, digamos, sino que al contrario, ¿no? La cerveza está en su momento óptimo de consumo, ni bien sale de la cervecería y luego empieza como el producto a decaer en cuanto a calidad. Entonces, uno de los desafíos del momento, y con mira sobre todo a la exportación, es el estudiar cómo evoluciona la cerveza y qué pasa con los contaminantes microbiológicos, con los compuestos químicos de esa cerveza, conforme pasa el tiempo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se da el deterioro a nivel del sabor, a nivel del color si lo hubiera, a nivel de los aromas? Un poco el estudio de la estabilidad del producto en función del tiempo. ¿Y qué se puede trabajar en ese sentido? Y ahí es un campo de investigación enorme, concretamente hay una tesis de posgrado de Noela González en esa temática, pero que, bueno, que abre un montón de otros temas, ¿no? Porque, bueno, y en ciencia siempre nos pasa mucho eso, ¿no? A medida que más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que desconocemos y de lo que hay por seguir investigando. Pero bueno, ahí hemos visto de que hay mucha variabilidad en función del estilo de cerveza. Algunos estilos tienen como una vida útil mayor del producto, otros menos, por lo tanto debería ser un producto para un consumo más próximo. El estilo, la receta en sí de la elaboración, ¿no? Si tiene más lúpulo o menos lúpulo, la densidad, en fin, va muy atado de varios parámetros físico-químicos, digamos, de la cerveza que influyen directamente en eso. Sí. Ustedes, como decías hace un rato, trabajan fundamentalmente con los micro y pequeños productores de cerveza, los artesanales y los caseros. El asunto es que, por más que el sector está dominado a la hora de comercializar por los grandes actores de los ya conocidos, lo cierto es que quienes generan más trabajo y más posibilidad de desarrollo son los chiquitos. Exactamente, sí, sí. De hecho, en proporción, en cuanto a lo que es mano de obra, emplean una mano de obra que es en el orden de 3 o hasta 4 veces más que el cervecero industrial, digamos. Y justamente eso es por el cuidado que requiere la elaboración de un producto artesanal, que en este caso es la cerveza, pero podría transferirse eso a cualquier otro producto de la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Mejorar esas posibilidades de exportación a partir de una estabilidad a más largo plazo del producto y demás, tiene eso que decíamos en el arranque, casi una mirada directa. Si el producto sale bien y es exitoso, genera fuentes de trabajo. Sin duda, tal cual. Estamos en un momento, una coyuntura, tú un poco lo decías recién en la introducción, de todas maneras complicada, ¿no? Eso sería como el razonamiento así lógico, sería ese. Hoy en día estamos frente a mucho ingreso de cerveza importada y eso, bueno, complica mucho el sector, ¿no? Y es todo un desafío y por eso creo que desde el Audelar el poder ayudar en todo lo que es investigación justamente para transferir y como subir ese nivel de calidad del producto es fundamental para generar ese diferencial y que cuando el consumidor se para frente a la góndola y hay una marcada diferencia de precios pueda poner en la balanza y decir, no, voy a ir a un producto nacional, un producto que tiene un diferencial, ya sea sensorial, químico, algo que me atrae de ese producto y que me genere la decisión de compra hacia una cerveza artesanal uruguaya, ¿no? Claro, decir, tal vez la pago un poco más, pero estoy comprando algo que me va a gustar más también. Exactamente, que me va a gustar más, que sé que está hecho, bueno, hay una investigación atrás, todo un desarrollo, ¿no? Alimentar lo que es la fuente nacional, que es lo que moviliza la economía a nivel país, ¿no? En definitiva. ¿La mayoría de los micro cerveceros y los pequeños cerveceros están en contacto con ustedes? Están en contacto, sí, no de una manera de una interacción grande como nos gustaría. Creo que estas jornadas concretamente vinieron un poco a ayudar a eso, ¿no? Se nos acercan productores, pero bueno, es como muy puntual, ¿no? No es una cosa de que tengamos una llegada de todos. Sin embargo, cuando damos a conocer lo que hacemos, ahí ellos
en las jornadas pasó que nos decían, pero entonces tal análisis lo puedo hacer en facultad, ustedes hacen tal determinación, podemos trabajar juntos en tal proyecto. Nos falta, pero eso me parece que es de la universidad en general, vendernos más, dar a conocer más las cosas que hacemos para el sector productivo, ¿no? Claro, bajar algunas barreras que tal vez no existan, pero que se perciben como si estuvieran. Tal cual, eso mismo, sí. Sí. El ejemplo que se trajo desde Argentina me parece que es muy valioso en ese sentido, ¿no? Ahora se me escapa el nombre del investigador Diego Libeskind. Ahí está, sí. Diego Libeskind, que es de la universidad que está radicada en San Carlos de Bariloche. Exacto. Y contó un proceso fabuloso que arranca en un hongo y hoy ya es una cerveza que se comercializa incluso bajo una gran marca. Bajo una gran marca, bajo una gran patente y bajo una gran cantidad de regalías para esa universidad y ese instituto de investigación, sí. Por eso un poco la apuesta a lo que es la biodiversidad, ellos por el tipo de clima que tienen, el tipo de paisaje a nivel ecológico, digamos, tienen una gran fuente de distintos tipos de levaduras, distintas especies. En Uruguay no tenemos de repente esa variabilidad a nivel de ecosistema tan grande como tiene esa zona puntual, pero de todas maneras tenemos algunos nichos que son fuente de mucha biodiversidad de levaduras, como es el caso de las uvas, por ejemplo, ¿no? De las uvas no solo hemos aislado levaduras interesantes para el vino, como ha sido el caso, bueno, ha estado invitado acá Francisco Carrao hablando de ese tema, sino que bueno, que ahora de manera más reciente, en el marco de otra tesis de otra estudiante, de Cecilia Esquinca, hemos aislado de levaduras, de uvas, perdón, levaduras muy buenas, por ejemplo, para la producción de cervezas reducidas en carbohidratos. Claro. Pero ahí está, ¿no? Los nichos de mercado que decías vos. Exacto. Una cerveza reducida en carbohidratos tiene un diferencial que hace que uno mire menos el precio que en otros casos, decir, bueno, estas dos deben ser parecidas y esta es más barata. Me inclino por esta claro, porque, claro. Ahí está, exactamente, tiene este diferencial de que, bueno, menos carbohidratos, menos calorías, bueno, consumo, me doy el gusto, me tomo una cerveza, pero de repente no me hace engordar tanto, exacto, por ejemplo, ¿no? Hincha un poco menos, como se dice exactamente, en el boliche. ahí está, eso mismo. Karina, vuelvo por un momento a lo que dejó la visita de Diego Libeskind. ¿El proceso de ellos cuánto tiempo llevó desde que encontraron una levadura candidata hasta que hoy esa cerveza está en el supermercado? Y llevó como un proyecto de un periodo de 12, 15 años. Claro, sí, claro. Sí. Que esos son los tiempos que hay que tener presentes. Y de intensa búsqueda, y que empezó en los bosques fríos de la zona de la Patagonia, ahí no encontró nada, buscás en otro nicho, acá nos ha pasado igual, ¿no? Claro. Dijimos, bueno, uva, ampliemos un poco, vayamos a materias primas de las propias cervecerías, aislamiento a partir de cebada, de trigo, de maíz, diversificar, pero en esa búsqueda se te puede ir la vida de estudiante, la vida de investigador, la vida de profesional, pero es bueno, el desafío de la profesión también. Claro, ¿no? Y cuando funciona es y ahí metes un golazo, claro. Sí. El tema es que si no buscas no vas a encontrar. Exactamente. Ahí está la gracia. Hay algunas líneas de investigación de ustedes que también apuntan, por ejemplo, a la revalorización de algunos residuos de la industria y demás, sí, ¿no? Sí. Hay unos proyectos en facultad, bueno, y en el marco de la jornada se presenta un trabajo también de la Universidad Católica, yo el que más conozco porque trabajo en Facultad de Química, es el que se lleva a cabo en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es con la utilización de desechos como el bagazo de cerveza y su incorporación en alimentos, ¿no? Ya sean galletitas, en panes, para generar con eso un alimento funcional que se llama, claro. ¿No? O sea, con alimentos beneficiosos para la salud de alguna manera. Claro. Todo esto, y desde que empezamos a hablar, estamos poniendo uno al lado del otro ejemplos de ciencia que termina o todavía a mitad de camino o en algún caso ya a la hora de salir a la calle, generando valor agregado y beneficios. Sin embargo, parece que hay que repetirlo una y otra vez para que se entienda, ¿no? Es agotador, pero claro. Es así, sí, tal cual, sí. Tal cual. Y creo que este tipo de instancias de dar a conocer, ¿no? Y decir, bueno, primera, y también cuando dijimos, bueno, hay que hacer una jornada de interacción, de mostrar lo que hacemos, el ponerle primera claro. no fue menor, ¿no? Para claro. Generar eso de que, bueno, de que iba a tener una continuidad en el tiempo, que es un poco el balance que ahora estamos haciendo con los resultados. Bueno, si es una periodicidad cada 2 años, cada 3, estamos en el momento de pasar raya y ver los resultados del evento y definir eso, pero apostando justamente porque se generó esa sinergia, ¿no? Entre los disertantes, el público, se animaron mucho a preguntar. Sí. El público cervecero, yo venía del público más enológico, que es como más de escuchar y de repente no interactúa tanto, o hay como otro respeto, como más distancia, ¿no? Hacia lo que es el profesional de la investigación. Acá no, fue todo como más
descontracturado, pero creo que es por el mismo tipo de público. Bueno, yo en una de las charlas que presencié creo que terminaron creando una cerveza, ¿no? Mezclándola, claro, cuando exponía a Carrau y hablaba de la levadura, digamos, que se ha domesticado acá en Uruguay, en el laboratorio de ustedes, y me decían, no, pero hagamos una cerveza frutal, hay que probarlo porque en definitiva los azúcares... y esa interacción es maravillosa, claro. Bueno, y esa misma persona ya me mandó ayer un mensaje de cuándo nos reunimos, porque así con esto presento un proyecto. Muchos de los proyectos que hay para la industria, justamente una de las cosas que piden es la pata innovadora al proyecto, ¿no? Dentro de las fuentes de financiación, ya sea la ANI, ANDE, el MIEM, bueno, y así podríamos seguir, es que tenga un componente innovador, un componente de aplicación de conocimiento y generar algo creativo, digamos. Las herramientas están... Los fondos tal vez no sean los que deberían ser, pero algo hay. Es cuestión de hacer esto que acaban de hacer ustedes, juntarse. Exacto. Juntarse, conocernos, dialogar, interactuar, generar ese ida y vuelta que, bueno, en definitiva es lo que va alimentando también la relación y forjando esto de los vínculos que tú hablabas, ¿no? Forjando, como decía Rodrigo Arim en la misma inauguración de las jornadas, la vinculación UDELAR, sector productivo y el empoderamiento, ¿no? Que el sector productivo tome esa investigación como propia y que le aplique eso, bueno, es una de las razones de la existencia de la Universidad de la República. Exacto, que fermente. Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Sí. Karina, antes de que te vayas, te queremos dejar el presente de Sobreciencia. Regalito y todo. De Ística Objetos, es una taza como esta, que son personalizadas de Preciosa, Sobreciencia. divina. Muchísimas gracias. Gracias. No es un jarrito cervecero en esta ocasión, pero bueno, vale igual, es ¿no? una Por taza supuesto. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, como ha sido una tendencia a lo largo de estos años, Sobreciencia volverá al área de ustedes a hablar de vino, cerveza y quién sabe, nos queda el pan. Nos queda el pan, nos queda la kombucha, que también se está trabajando en eso. Estamos muy creativos. Muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias a ustedes, Gustavo, por la invitación. Gracias. Nueva pausa en Sobreciencia. A la vuelta seguimos hablando de esto, de investigación en Uruguay. Y en este último bloque de Sobreciencia nos vamos bajo tierra, porque lo que viene por delante tiene que ver con geología, pero en distintos lugares. Y en esta idea que arrancamos a principio de año de ir recorriendo lugares muy cotidianos, muy familiares, pero mirándolos con ojos científicos, Daniela nos lleva a pasear a un lugar tal vez no tan cotidiano, Daniela. Uno no va a diario a la joyería. ¿Quién pudiera ¿no? ir todos los días a cambiarse las alhajas? Pero no es el caso. Hoy vamos a hablar igual de esas piedras, ¿no? De las gemas, como se puede decir, que nos cautivan por el color, por el brillo, por el valor, que generalmente está derivado de la rareza o de la escasez. Pero también vamos a hablar de las gemas por su interés como productos naturales, fruto de, como tú decís, de un proceso geológico que lleva miles de años y que ocurre donde no lo vemos y no lo podemos seguir, porque realmente lleva muchos años, muchos millones de años, crear una gema. Por eso, en esto, como decís tú, de encontrar la ciencia en otros lugares, visitamos una joyería para hablar de piedras preciosas, semipreciosas, de los procesos geológicos que las generan. Para eso llevamos a Manuela Morales, que es experta en geología, para que nos cuente un poco más sobre estas piedras. Y aprovecho para agradecer a Andrea Lieberman de la joyería Cantegril, que nos dejó entrar, tocar, mirar, sacar, probar, todo, y nos permitió hablar de geología en la joyería. La disciplina que estudia las alhajas es la gemología, que en realidad se nutre en su estudio de algunas disciplinas de la geología, como la mineralogía, en particular la parte de la cristalografía. Es relativamente moderno, en verdad, de mediados del siglo XX, y se empieza a estudiar como más seriamente, digamos, a las gemas, aunque las gemas acompañan a la humanidad desde hace miles de años.
el concepto más científico, digamos, es la gema, ¿no? La gema es un mineral, es una sustancia natural que se forma por procesos geológicos, las más nobles, que tienen características como el color, la durabilidad, el brillo y la rareza, ¿no? Eso los hace como lo más interesante y más valiosas también. Hay 4 principales, que serían como las preciosas, lo que se conoce comercialmente como piedras preciosas, que son el diamante, el zafiro, el rubí y la turquesa. Y después las piedras semipreciosas, en realidad serían como el resto de las gemas, por ejemplo las amatistas, incluso el cuarzo y las diferentes variedades de cuarzo son consideradas piedras semipreciosas. Bueno, en verdad se forman en diferentes lugares de la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra, que mide decenas de kilómetros, dependiendo de los lugares, en las montañas, ¿no? más espesa, en otros lugares más fina. Y se forman por diferentes procesos. No hay un proceso único que forme todas las gemas, sino que en estos procesos pueden intervenir diferencias de presión, o sea, lugares con mucha presión, lugares con mucha temperatura, con aguas calientes. Estas diferentes formas de procesos son así. Y luego lo que ocurre con muchas de estas gemas, que son minerales muy resistentes, es que una vez que son meteorizadas, o sea, la roca original como que se va desgastando, van a corrientes de agua, a los ríos, y ahí se acumulan en diferentes sectores de los ríos. Pecaré de inculto, pero no sabía que solamente 4 eran las que se consideraban piedras preciosas. Las principales, Sí. y acá hago una precisión que me pidió Manuela. Diamantes, zafíos, rubíes y esmeraldas son como las principales piedras preciosas, y después están las semipreciosas y otras también de esta familia que la verdad, ¿no? Cualquier joya Sí, podemos aceptar como lindas, ¿no? Exacto. Pero bueno, en esta segunda parte del informe vamos a conocer más sobre cada una de estas piedras, los procesos geológicos que las originaron, y también le preguntamos a Mariela sobre 2 socios de estas piedras, como el oro y la plata, Claro, que acompañan siempre a la alhaja, y también tienen que ver con esta geología en la joyería. Esto es lo que vamos a ver en esta parte. El diamante en realidad es la piedra preciosa más valiosa, es también el mineral más duro que hay en la Tierra. Es en realidad, está compuesto por carbono, que es el mismo elemento que forma el grafito, solo que el grafito es un mineral muy blando y el diamante es un mineral muy duro. Para formarse requiere de altas presiones en zonas muy profundas de la Tierra. Por debajo, en realidad debe ser la única gema que se forma por debajo de la corteza, en el manto superior. Y hay un tipo especial de roca volcánica que trae el diamante de esas profundidades del manto hacia la corteza, una roca que se llama kimberlita. Y una vez allí, también por estos procesos de digamos, meteorización de la kimberlita, de esta roca, el diamante se libera de la roca y pasa a los ríos, y donde se acumula también. Los primeros lugares donde se encontraron los diamantes fueron en ríos. El rubí, estos sí se forman en la corteza terrestre y se forman por procesos un poco diferentes, donde intervienen aguas calientes que están cargadas en los elementos que después van a componer estos minerales. Y luego ellos precipitan cuando se dan las condiciones de mayor enfriamiento del ambiente. La amatista también es otro ejemplo que es muy interesante. Acá lo que interviene es una roca volcánica, que es un basalto, que en los derrames de basalto se forman burbujas
de aire, de mezcla, digamos, de distintos elementos de gases que en su camino, digamos, hacia la atmósfera, a veces llegan a la atmósfera y burbujean, digamos, y otras veces se quedan atrapados ahí cuando se enfría la lava. Cuando la lava se va solidificando, se le dificulta cada vez más ese ascenso y luego el agua que está presente en las rocas, o sea, en este basalto, se mete adentro de estas burbujas y esta agua está cargada en iones que van a formar los cristales ahí. Se llama precipitación ese proceso de formación de los cristales. El oro, como cualquier mineral de interés económico, se va a acumular y se va a formar un depósito donde uno después lo extrae, digamos, por digamos, tres procesos o tres momentos. Uno es la fuente, digamos, la roca que tiene ese elemento, que va a sufrir como una disolución por soluciones, o sea, en realidad agua caliente, que tiene diferentes elementos, como el cloro, por ejemplo, que va a disolver y a sacar el oro de esa roca, lo va a transportar, ese es el segundo como proceso, y el tercer proceso es la acumulación o precipitación en otro lugar del oro, que ese lugar finalmente va a ser el depósito. Sí, la plata sí se asocia mucho también al oro. Muchas veces en realidad los depósitos de oro no son de oro puro, sino que son de un mineral que se llama electrum, que es un porcentaje de oro y un porcentaje de plata, que luego, después digamos, de que se extrae, por proceso de purificación, se obtiene el oro puro y la plata pura. Y en esto de la geología en la joyería me voy a permitir dos recomendaciones. Una personal y otra porque me contaron. La personal es el recorrido por el safari minero en Artigas, donde bueno, se pueden ver las canteras de ágatas y amatistas. Es verdad. Realmente aparte están muy bien capacitados por científicos quienes dan el recorrido, entonces realmente se aprende. Y no lo hice, pero me dijeron que es excelente también en la zona de Minas de Corrales, lo que tiene que ver con la recorrida allí vinculada a la extracción de oro. Exactamente, esos dos lugares que además lo que tienen es, que en Uruguay no hay tantos, como una actividad científica se explota desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque realmente es interesante y vale la pena ir. Así que bueno, pero cada vez que veamos estas joyas, estas alhajas, no solamente podemos apreciar entonces ahora el valor económico o a veces emocional, porque son regalos familiares, sino también ahora esta decoración que tiene millones de años y que obviamente tiene ese valor geológico también. La mano de obra de la naturaleza. Exactamente. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros vamos a seguir hablando de cosas que pasan bajo tierra, pero en este caso vamos a hablar de la geotermia o la posibilidad de transformar en energía aprovechable, ya sea para hogares, viviendas o para usos productivos, de lo que son las diferencias de temperatura que hay, no muy profundo, y sobre todo lo interesante, estamos hablando de modelos que permitirían explotar la energía geotérmica acá en Uruguay. Y les digo más, hasta podemos hablar de Montevideo, pero no nos adelantemos. Vamos a compartir esta primera parte de la entrevista que tuvimos con Carlos Bello, quien es docente encargado de Ingeniería en Energías Renovables de la sede de Durazno de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, y nos va a mostrar, no me quiero olvidar de esto, entre otras cosas, el mapa geotérmico que desarrollaron dos estudiantes de UTEC, Cintia Alcoba y Martín Dos Santos, con la tutoría de una investigadora de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Ethel Morales. Pero no nos adelantemos, energía geotérmica en Uruguay y la conversación con Carlos Bello. La energía geotérmica es una tecnología que utiliza la energía térmica acumulada en el subsuelo, bajo tierra, y la transfiere a un ambiente que tú pretendes climatizar o calentar o aplicaciones de ese tipo. Bueno, el centro de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y presiones, y a medida que uno
profundiza y se acerca más y más al centro de la Tierra, la temperatura a distintos niveles va siendo cada vez mayor. Esa energía se puede aprovechar con una instalación geotérmica justamente, es decir, una instalación que tome a través de un intercambiador de calor, tome la energía bajo tierra, la transfiera mediante una bomba de calor a un ambiente. Y la infraestructura son muy variadas porque instalaciones geotérmicas existen muchísimas, desde las instalaciones de muy baja entalpía, que son las que hemos estado trabajando por lo menos teóricamente, y las instalaciones de pozos o excavaciones de hasta 1000 metros de profundidad. Con una profundidad de 10 metros se puede ya climatizar un ambiente en forma aceptable. Respecto a la diferencia térmica que pueda haber, a una profundidad de 10 metros ya la temperatura, el perfil de temperatura es estable y cambia, ese perfil cambia según la estación del año. Puede haber unos 9 grados, 10 grados, depende de la región en donde nos encontremos. Aquí en Uruguay puede ser del 8 o 9 grados perfectamente. Y esa diferencia térmica entre lo que está debajo de tierra y lo que está a temperatura ambiente es lo que aprovecha la bomba de calor para transferir energía térmica del suelo al ambiente. Hablábamos recién del mapa geotérmico, pero primero teníamos esta introducción. ¿Qué es la energía geotérmica? ¿Cómo se puede aprovechar en Uruguay? Y ese dato, ¿no?, de que con 10 metros de profundidad ya se obtiene una temperatura estable y la posibilidad de tener 10 grados de diferencia entre la tierra y la superficie. Y en Uruguay se hizo, y esa es la principal noticia, lo más valioso, ya un mapa que muestra cuáles son los principales lugares con potencial geotérmico y además, para sumarle a esto, y lo vamos a ver en la segunda parte del informe, en UTEC se está trabajando en maneras para hacerlo con inversiones un poco más moderadas que las que harían falta en la actualidad. Seguimos compartiendo la conversación que tuvimos con Carlos Bello, docente de UTEC Durazno. En este mapa geotérmico lo que se muestra en distintas regiones de Uruguay donde existe mayor potencial geotérmico para desarrollar una instalación geotérmica de baja temperatura. En realidad, los colores están indicando la potencia por metro. Por ejemplo, el color rojo indica que hay una potencia de 80 vatios por metro, lo cual, si uno mira las zonas, hay zonas que están privilegiadas para eso. Esto no quiere decir que uno va a hacer la instalación geotérmica y va a tener éxito. Antes de hacer una instalación hay que hacer estudios sobre el suelo. Pero esto es un primer indicador que no existía en el país. En el país se había desarrollado el mapa solar, el mapa eólico y ahora se desarrolla eso. Las potenciales aplicaciones son climatizar invernaderos, calefaccionar ambientes, para el cultivo de ciertos y secado de ciertas semillas. Son amplísimas. La tasa de aplicaciones es bastante importante. Por cada kilowatt de energía que uno suministra a la bomba de calor, hay una transferencia de 5 kilowatts de energía al ambiente que uno quiere climatizar, calentar o trabajar con ello. O sea que quiere decir que las bombas geotérmicas son muy eficientes. Una bomba geotérmica puede estar alrededor de $4.000, pero lo que cuesta más en cualquier instalación es la excavación, porque uno tiene que o hacer un pozo, un pozo de unos metros, o levantar el terreno. Y tanto el costo de la retroexcavadora como el costo para hacer eso es caro. Bueno, en UTEC
justamente para atacar el tema de los costos y poder rebajarlos, estamos diseñando en Durazno un pilote geotérmico, es decir, un intercambiador de calor que va a ir a 2 metros bajo tierra. Y en función de nuestros resultados vamos a poder multiplicar esos intercambiadores para obtener los mismos resultados que sería levantar, por decir algo, 300 metros cuadrados de terreno a una profundidad de 2 metros. Entonces eso nos beneficia por la facilidad del montaje y la rapidez y los costos. Bueno, y en Rivera, volviendo al tema de que estamos haciendo en UTEC, en Rivera están haciendo modelado matemático de cómo se comporta el suelo a distintas temperaturas. En ciudades como Montevideo, por ejemplo, podríamos hacer instalaciones geotérmicas para climatizar oficinas, edificios y demás. En el cierre de este tema, volver a mencionar que Cintia Alcoba y Martín Dos Santos, estudiantes de grado, para terminar la carrera, hicieron el desarrollo de este mapa geotérmico con la tutoría de la doctora Etel Morales de Facultad de Ciencias, todo esto en el marco de la carrera, la Ingeniería en Energías Renovables que brinda la UTEC en Durazno. Y sin proponernos, porque no era la idea original, cerramos un programa en el que les mostramos en cada una de las notas e informes cómo la ciencia aplicada puede agregar valor, puede encontrar soluciones, mejorar la calidad de vida y generar riqueza. Nada, eso. La ciencia está y en nosotros la voluntad de aprovecharla es lo que tenemos que hacer surgir. Nos vemos la semana que viene.